A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalima Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. Sintonízanos. Hola comunidad de Motivos para Amar a México, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy con el gusto de siempre acompañado por mi amiga, colega y co-conductora Orly. ¿Cómo estás? Muy bien, Jal. ¿Tú qué tal? Oye, y también Ro. Bien y Oye, feliz, ahí voy, tranquilos. Y también otra vez por segunda o tercera semana consecutiva, no recuerdo, nuestro productor sigue de este lado de la cámara, Ro Barragán, para platicar con nosotros y con nuestro invitado de lujo. ¿Cómo estás, Ro? Hola, hola, mucho gusto y muy feliz de estar aquí de platicar de lo que más me gusta. Qué bueno, ay, pues Orly, te dejo y te cedo los micrófonos para que me cuentes el itinerario y la agenda de este día que se rumora. Hoy es de mantel largo, zapato ilustrado. traemos racha, ¿eh? Nada más quiero Sí. decirles que traemos una buena racha de invitados muy interesantes, de pláticas muy relevantes para el momento que estamos viviendo y pues les voy a platicar. Hoy tenemos un invitado muy especial. Acaba de ganar un Oscar, pero no solo es especial por eso. Su profesión es la ingeniería de sonido. Trabaja en películas y pues es nada más y nada menos que Jaime Baxt. Aquí lo tenemos. Jaime, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, muy bien, Orly, Jalim, Rodrigo, qué gusto. Muy contento de estar con ustedes. No, pues el gusto es nuestro y pues queremos hablar de los motivos para amar a México. Así se llama nuestro podcast, así hemos hablado todas las temporadas que hemos tenido y pues el motivo que traemos para esta ocasión es el sonido que habita en México. Y a partir de ahí te queremos hacer varias preguntas y quiero empezar con una bastante, ¿cómo decirlo?, contraria, ¿no? Al sentido lógico de nuestra plática. Dime, Jaime, ¿qué piensas del cine mudo? Bueno, yo creo que el cine mudo la base del sonido sonoro, porque de hecho el cine nunca fue mudo, o sea, el cine en sí fue mudo, pero existía la pianola, por ejemplo, existía la música que acompañaba las acciones, y más aún existía el público. Las reacciones del público hacían que el cine mudo tuviera sonido de público y la emoción y la alegría y el susto y el terror, todo eso lo podías percibir a la hora que ibas al cine, justamente, y en el cine mudo no era tan mudo. Qué divertida respuesta, ¿no? ¿Qué opinan, colegas? Sí, muy cierto. Creo que toda esa época del cine mudo fue muy importante y puso las bases para lo que ahora conocemos, ¿no? Y ahora adentrándonos un poco más hacia la última película que realizaron, que es El sonido del metal. Investigando un poco, vi que usaron ciertos micrófonos especiales de contacto porque vi cuando alguien se queda sordo, hay mucho tiempo, hay mucha como investigación detrás de la película, ¿no? Y dice que cuando alguien se queda sordo no es solo como que las frecuencias se bajen, ¿no? A veces suena mofado o metálico, que de ahí viene el nombre. Y entonces, ¿ustedes cómo llegaron a estas decisiones tecnológicas de usar ciertos micrófonos o de usarlos en específicos momentos para no solo sea que se asemeje a la sensación de la sordera, sino que también tenga un peso narrativo, ¿no? Exacto. Bueno, y efectivamente lo que sucedió es que hubo una investigación muy grande por parte del director. Cuando escribió el guión, se puso a investigar qué era el tema de la sordera y sobre todo la sordera progresiva, porque en este caso lo primero que hay que entender es que el personaje no nació sordo, el personaje va perdiendo la audición y entonces de ahí hay varias cosas que considerar. Pero en ese momento que Darius Marder, que es el director de la película, Sound of Metal, decide buscar a alguien que trabaje en la idea sonora de su película,
más que buscar a un diseñador sonoro convencional de cine o clásico, más que convencional, clásico en el cine, digamos, con el conocimiento del lenguaje sonoro del cine normal, o no normal, pero digamos más tradicional, decide convocar a un artista sonoro, que en este caso es Nicolás Becker. Nicolás Becker es un artista sonoro que se dedica a crear y combinar sonidos para crear atmósferas y emociones en otras disciplinas que no son únicamente el cine. Por ejemplo, hace instalaciones por todos lados del mundo, en museos, combinando artistas plásticos de diferentes categorías, por ejemplo, fotógrafos, pintores, escultores, incluso todos al mismo tiempo, y a través de sonido crea atmósferas y movimientos en estas instalaciones. Hay un artista, bueno, hay un músico muy famoso que tiene todo un desarrollo alrededor de esa idea que se llama Brian Eno. No sé si han oído hablar de Brian Eno. Te recomiendo que lo busquen, porque Brian Eno fue músico de una banda muy conocida, bueno, muy famosa que se llamaba Roxy Music, pero después él hizo una serie de discos que se llaman Ambient Music. De hecho, la NASA lo comisionó para que hiciera música para el viaje del hombre a la luna. No para que se la llevaran los astronautas, pero sí para que una vez que estaban las imágenes generadas, hiciera algo que no fuera una canción de Luis Miguel. Imagínense a Luis Miguel ahí todos en la nave, ¿no? No era esa onda, no era esa la idea, sino era más bien generar toda una serie de emociones, ¿no? A través de la música. Pero una de las características importantes de la música de Brian Eno es que no necesariamente trabaja con el concepto de melodías, sino más bien trabaja con texturas, trabaja con armonía, trabaja con ritmo, trabaja con timbres. Y esta combinación de sonidos, genera una cosa muy interesante. Obviamente Brian Eno no es el que empezó todo esto, a lo mejor es Stockhausen, y hay otro músico alemán por ahí, y está Terry Riley, y está Pierre Boulez, en fin, hay toda una corriente. Entonces, bueno, llaman a Nicolás, porque Nicolás, en lugar de plantear que el sonido de la película debe irse hacia lo narrativo, más bien lo que está experimentando es lo emocional. Y curiosamente, trabajando la idea emocional, se logra un concepto narrativo mucho más poderoso, que eso es lo que acabó sucediendo en Sound of Metal, por cierto. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, Jaime, claro que sí. Y oye, ¿cómo es la experiencia ideal para ver y escuchar el sonido del metal? Ciertamente existen muchísimas cintas cinematográficas que tienen características muy específicas para que puedas experimentar como al 100% el filme, ¿no? Entonces, ¿cómo es para el caso del sonido del metal? Bueno, lo que pasa es que originalmente la película fue mezclada en un formato de cine, o sea, en un formato de teátrica. Entonces, el formato además ni siquiera es el más avanzado de todos, o sea, porque ahorita ya el cine tiene un sistema que se llama Atmos. No sé si han ido a una sala Atmos. Si no han ido a una sala Atmos, pues les recomiendo, son bocinas en el techo, es un sistema 360 inmersivo. Ese es el nuevo formato de cine. Pero desafortunadamente no han habido tantos cines. Entonces, si hay ciertas salas, México tiene como 50 salas en todo México. Y entonces por eso decidimos no necesariamente irnos por ese formato, porque tanto en México no hay muchas salas como en Estados Unidos, de como 64,000 salas que hay al día de hoy, nada más hay 1,000 salas Atmos. Entonces es como un formato increíble, pero no hay mucho. Reducido, sí. Exacto. Como muy limitado. Muy limitado, desafortunadamente. Es un gran formato. Entonces, el tema es que decidimos hacerlo en el formato más convencional,
porque decidimos que el formato sí era importante, pero no podía ser una limitante para lo que se quería transmitir. Y no queríamos que el sonido en la película fuera más de una cosa parafernalesca. Justamente por eso la película llegó con nosotros a México, porque Nicolas Becker conoció a un colega mexicano que se llama Leonardo Heiblum, que es otro músico, no sé si lo ubican, y tocaba en un grupo que se llamaba Los Chajatos, en fin, pero bueno. Y Leo es músico, también hace cine, etcétera. Y en un momento dado, Patti Smith, la rock and rollera Patti Smith, hizo un disco en donde Leo toca las tablas. Nos Wow. invitan a Leo a que toque las tablas y al mismo tiempo busca a un artista sonoro. Y resulta que este artista sonoro se llama Nicolás Becker. Entonces ahí se conocen Leo y Nicolás. Y ya siendo amigos, Nicolás le cuenta a Leo que lo comisionaron para hacer la historia de La Sordera, o bueno, la historia de Sound of Metal, y que y está buscando dónde acabarla, que no sea algo muy convencional, porque la película no es convencional. Entonces, que no quiere, vamos, se podrían haber ido a Los Ángeles fácilmente. Y créanme que en Los Ángeles está la gente más capacitada para hacer estas cosas. Pero el problema del cine hollywoodense es que está hecho a base pues, como de moldes. Es más de molde. O sea, le arriesgan poco, porque el cine en Hollywood va más por la taquilla. Entonces saben que la película debe de gustarle al público en general, que no debes de meterte en problemas religiosos de preferencia, en problemas o sea, problemas muy grandes de la sociedad no es conveniente para ese cine. Es mejor los Avengers, ¿no? Todos son superhéroes y todos se la pasan bien, y si hay algo malo, al final va a acabar en una cosa muy bonita. Sin embargo, claro que el cine hollywoodense tiene cosas muy padres, y sobre todo si te vas a Nueva York, ahí está el cine independiente más padre. Pero de todos modos, incluso el director, que es neoyorquino, decidió buscar a Nicolás. Nicolás decidió buscar algo muy exótico. Y entonces Leo le dijo, hay un lugar en México que se llama Splendor Omnia, que es el estudio de Carlos Raigadas, que está en Tepoztlán, ahí encallado en una montaña en el Teposteco. Y, y si vas ahí, tienes que llamar a Michel Coutulin y a Jaime Bach. Y así fue. Entonces, no sé si ya les conté lo que querían saber o ya hasta me pasé de lo que me estaban preguntando. Y no les contesté lo que me preguntaron. No, sí, lo contestaste sobre el esquema más tradicional para escuchar la película, ¿no? Por la falta de accesibilidad de las salas, que son 360 en sonido. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a hacer un corte informativo, porque me acabo de dar cuenta que no le dijimos a nuestra audiencia. Jaime Bach y su equipo de sonido, que está también incluyendo a Michelle y a Nicolás Becker, si no me equivoco, y a muchos otros más sonidistas, ganaron el Oscar a Mejor Sonido por la película El Sonido del Metal 2020. Y la cosa es que está disponible en Amazon Prime, entonces cualquiera que esté suscrito puede verla. Y de mi parte yo sí se las recomiendo. Seguramente que Jaime también nos las recomendará. Y ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, Jaime, dime, ¿cuál es el valor del silencio en las películas? Y aunado a esto, ¿cuál es el valor del silencio en la vida real? Bueno, lo que pasa es que el silencio en las películas se puede interpretar de varias maneras. El silencio no necesariamente es la ausencia de sonido completamente, aunque puedes llegar a eso. Pero lo que pasa es que otra vez se sustituye. Tú hablabas del sonido mudo. Entonces, el silencio de la película se sustituye por el no silencio del público y de la existencia de la gente que está en el cine. Incluso si no hay nadie más que un espectador, que alguna vez me ha pasado, más de una vez está en una sala, ser el único, por lo menos estoy oyendo el aire acondicionado. Entonces ese silencio ya no es tan silencio. Pero más bien el silencio tiene que ver con la ausencia de elementos que te estén diciendo algo.
Entonces el silencio es el decir algo sin decir nada. Eso es lo que quiere decir el silencio en el cine. O sea, en Sound of Metal tenemos varios tipos de silencio. De hecho, vamos haciendo una progresión del silencio que tiene que ver con el rango dinámico de la película. La película empieza con un megaconcierto. La idea de ese concierto era poner al espectador, por eso si la oyen en 5.1, la pregunta era, ¿y cómo debo oírla? Ok, si la oyes en estéreo con audífonos en tu casa, se oye increíble. Si tienes unos buenos audífonos, mejor. Si tienes chance de tener un 5.1, cosa que no conozco mucha gente que tenga un 5.1 en su casa, pero tiene un 5.1, ese es el formato para el que fue hecho. Y si ahora que abran los cines y van a pasar la película, vayan a ver en 5.1. Espero que el cine esté bien, pero aunque no esté bien, de todos modos se la van a pasar muy bien. Vayan a ver. Y entonces, en este caso, el silencio que se crea en Sound of Metal empieza con un concierto fuertísimo, punto de vista el baterista. El espectador está en la batería. Si tú estás en el 5.1 que te está rodeando y todo este rollo, hay un momento en que la perspectiva es de que tú eres el baterista. Entonces estás oyendo el nivel de ruido, pero al mismo tiempo una especie de, ¿qué será? Como de thrash metal, que para los amantes del thrash metal, bueno, pues eso va a ser su fascinación. Para mi bisabuelo a lo mejor no le va a gustar tanto y va a decir, ¿qué es eso? Bola de ruidosos, pero aún así pensamos en todas las gamas. Entonces la llevamos a un límite soportable, pero de tal manera que corte a, se acaba el concierto y estás en el trailer park de estos chicos, en donde parece que no hubiera nada. Te vas al silencio, pero en realidad no hay silencio. Está lleno de ambientes, de pajaritos, hay como toda la sensación de los sonidos interiores de un cuarto que suena algo. Hay viento que está afuera, en fin, hay una serie de capas. Pero como el nivel de sonido del concierto es muy alto, a la hora que cortas a la nueva cosa, parece que fuera No hay silencio. nada, sí. Pero en realidad está lleno de cosas. Entonces, así es como jugamos con el silencio en la película. No es que no haya nada. Solamente si llegamos, todo esto es un trabajo para llegar a que no haya nada. Que es cuando, si ya vieron la película, Spoiler espero, alert. y si no la han visto, bueno, pues, dicen que no hay que spoiler las películas, pero bueno, si les digo que hay un momento en que se desconecta de los implantes, entonces Sí, en ese momento, momento de mucha tensión. de mucha tensión, en ese momento sí se decidió que ahí sí te vas a silencio total. Claro. Parte de la investigación que se hizo es que en realidad depende del tipo de sordera en la que estás. No necesariamente te desconectas completamente del mundo, sino que entras en estos sonidos mofleados, más bien como acuáticos, como que estás dentro de una alberca. Pero resulta que nosotros tenemos longitudes aquí en el brazo, por ejemplo. Esta es una longitud de aquí para acá, pues hay una longitud de onda que corresponde a mi brazo. Y luego de aquí para acá, y etcétera. Entonces, consideramos las dimensiones de Reese, del actor, para saber cuáles eran sus resonancias. O sea, medio como que calculamos en frecuencias dónde podíamos atacar más para la parte de baja frecuencia de Reese. Sobre eso hicimos mucho énfasis. Y cuando hicieron los incidentales en Finlandia, Heikki, también lo que hizo fue grabar resonancias del cuerpo. Regresando al tema de los micrófonos de contacto y todo esto, lo que hizo Nicolás Becker es que agarró al actor, a Reese, y lo metieron en un lugar que se llama cuarto anecoico, una cámara anecoica. Un cuarto anecoico es un lugar donde tú te metes y no es que no exista sonido, sí existe, pero digamos que se atenúa tan rápido que digamos que una casa normal debe tener como un segundo de tiempo de reverberación. Bueno, ese cuarto tiene .0000001 de reverberación. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel de ruido que te rodea es muy bajo, al grado tal de que te empiezas a oír a ti mismo. Wow, Y, qué increíble experiencia. de hecho, si te dejan encerrado más de cierto tiempo, yo creo que sí, de ahí al psiquiátrico. Entonces, De es por plano. pedazos. Y lo que hicieron fue ponerle micrófonos a Reese de contacto y entonces lograron capturar el flujo sanguíneo, por ejemplo.
somos unos cuerpos súper ruidosos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque el nivel de ruido alrededor de nosotros es mucho. Pero en realidad, cada vez que movemos los dedos y todo, o sea, somos mega ruidosos, somos como unas máquinas ruidosas. Entonces, eso fue lo que capturó Nicolás, para darse una idea de cómo tenía que ser el interior del actor. Y al mismo tiempo eso se lo pasaron al actor mucho tiempo para que él entendiera que eso es lo que él se supone que tendría que oír. Lo usó mucho Darius. Wow. O sea, no nada más se Y- grabó para enseñar en la película, sino también para que el actor entendiera que estaba oyendo. Claro. Y Jaime, en el mismo sentido del silencio, ¿cuál dirías que es el valor de, bueno, ya hablaste, ¿no? De que el silencio verdaderamente no existe, pero ¿cuál es el valor de buscar el silencio en la vida real? Bueno, es que ahí ya entras hasta en un plano medio filosófico, o más bien no medio, sino filosófico. El silencio también es estar contigo mismo en paz, es buscar la paz, de alguna manera. Vale. Ok, pues gracias por la respuesta, la verdad, sí. Muy profundo. Pero Ro, creo que tú nos tienes una pregunta. Sí, ese tipo de decisiones que estabas hablando ahorita, como de buscar el contraste entre de escena a escena o de buscar ciertos sonidos ambientales o en algunos momentos subir más el volumen, por así decirlo, eh, ¿son cosas que ustedes le sugieren al director o cómo se trabaja ese tipo de colaboración entre el director y los sonidistas? Bueno, en este caso, la manera en cómo trabajamos nosotros con Darius y Nicolás es una cosa muy, muy interesante. Porque en realidad lo que sucedió es que ellos empezaron a trabajar sonido un año antes de filmar la película. Ya estaban empezando a capturar sonidos de acuáticos y de todo esto que les estoy platicando y empezaron a hacer una librería de cosas antes de filmar la película. A la hora que filman la película, Nicolás ya empieza a trabajar por escenas, porque él es el diseñador, es el editor, y digamos que el concepto es parte totalmente de Nicolás y de Darius. Pero una vez que ellos arman todo este número, van a México, bueno, lo empiezan a armar en Francia, luego se van a Los Ángeles, y luego vienen a México, y llegan al estudio de Raigadas con Carlitos Cortés, que por cierto también estuvo en el TEC, y entonces es Nuestro compañero. es su compañero. Entonces, con Carlitos lo que hicieron es de que venían muchísimas capas, eran como 800 pistas a seleccionar. Y lo que hicieron es, con Carlitos, es que hicieron una maqueta de más o menos qué querían que sucediera en la película. Eso les llevó 3 semanas a ellos. Entonces, cuando Michelle y yo llegamos a Tepoztlán, lo que hicimos es que vimos esa idea de maqueta que habían hecho en la película pegada. Michelle pegó la película. Hay una cosa que se llama stems en el sonido cinematográfico, que es que tú haces todos los sonidos que tienen que ver con los diálogos, los grabas en una pista. Todo lo que tiene que ver con los efectos lo grabas en otra pista. Todo lo que tiene que ver con la música lo grabas en otra pista, por decirlo así. Entonces ahí tienes 3 stems, diálogos, música y efectos. Entonces pegó Michelle esas 3 stems de todos los rollos, porque la película la trabajas por rollos de 20 minutos. Entonces, pegó la película y la vimos, cosa que nunca habían hecho ni Darius ni Nicolás. Por primera vez iban a ver la película de la maqueta que se supone que era. Y entonces ahí la vimos todos. Y yo lo que hago es que no tomo muchas notas porque no soy multitasking, pero Michelle sí. Y Michelle, las chicas tienen esa capacidad y nosotros no, chicos. Bueno, a lo mejor ustedes sí, yo no. Y Michelle tomó como 600 notas, pero no solo que tomaran notas por tomar notas, sino que con código de tiempo, porque en la pantalla aparece el código en qué momento del tiempo está sucediendo lo que dices. Entonces, Mitch tiene ahí una técnica para apuntar rapidísimo. Entonces hizo un libro casi de una sola visión de la película. Yo lo que hago es que no hago eso, sino que más bien veo toda la película y veo cómo es la dinámica de la película. Veo la curva dinámica y dramática de la película. Entonces, pero conforme iba pasando la película, de repente nos volteábamos a ver Michelle y yo como diciendo, no, bueno, esto aquí, ¿qué onda? Y aquí, ¿qué onda? Y aquí, ¿qué onda? Entonces, ya que acabamos de verla,
Porque además nosotros pensamos que como iban a estar 3 semanas, tanto Darius como Nicolás y como todos, dijimos, no, bueno, pues cuando lleguemos la película ya está hecha. Vamos a llegar a verla y aplaudirlas, Mitch. Pero ya que vimos la película dijimos, no, espérate, esto está muy verde, chicos. Entonces, lo que sucedió es que bueno, cuando el director vio que Michelle tenía todo un libro ya de la película, en ese momento eso le sorprendió mucho. Porque ni ellos que habían estado tanto tiempo en la película habían tomado tantas notas. Tantas notas, claro. Pero lo que pasa es que teníamos la ventaja de ver la maqueta y decir sobre esta maqueta, por eso ellos no pueden haber hecho esas notas, pero todos ellas lo vieron y no tomaron esas notas. Y entonces, y en mi caso, yo nada más hice 4 apuntes generales. Y de hecho hablamos más de esos apuntes porque las notas de Michelle eran muy específicas para cada momento. O sea, era como ver la película casi cada 5 milímetros, ¿no? Como Y Jaime, ahorita me surgió una pregunta interna de esto. Entonces, a partir de ese momento de las notas y que Darius se dio cuenta como de todas estas observaciones, ¿a ustedes les dio como un poco de más libertad para trabajar el sonido? Y fue ahí cuando ya ustedes dijeron, no, pues esto, el otro, así, y ya entre ustedes 3, ¿no? Carlos, Michelle y tú, ya armaron todo lo que hoy conocemos como el sonido del metal. Es lo que estoy entendiendo. ¿Sí fue así? algo así, Ya. exactamente, iba yo. De hecho, efectivamente, después de haberla visto, le comento mis 4 notas y una de ellas era el concierto, no me lo creo. Lo que seguía era toda la parte natural del sonido natural de la película, no lo siento natural, está como muy excesivo, procesado, sobran cosas, está ruidoso, está silencioso, porque se acuerdan que les comenté que el tema es que el personaje no nació sordo. Sí, se fue haciendo sordos. Entonces, eso quiere decir una cosa bien importante, que él tiene una memoria auditiva muy importante. Entonces, que no es lo Claro. mismo que si yo nazco sin saber cómo suenan las cosas. Es como, entonces hay un momento en que además la película, por cierto, no se trata de la sordera. Es lo mejor de todo. No. La Sí, sí, película sí, se sí. trata de lo que sucede cuando tenemos un cambio tan radical en nuestra vida y cómo no queremos aceptar ese cambio. Ese es el verdadero tema. Y por el otro lado, también puede estar el otro tema que tiene que ver con la drogadicción de Riz, porque él es un exalto súper. Sí, pero claro, ahorita que mencionas lo del tema central de la película, además siento, desde mi perspectiva, viene a colación con los tiempos que vivimos, ¿no? Estas resistencias a los cambios que nos aíslan de nuestros ambientes naturales. Y pues bueno, Jaime, esto estuvo súper interesante. La verdad, nos encantaría poder escuchar todas las anécdotas, pero Halim, dinos Antes, la mala antes de, noticia. antes de irnos, Jaime, hablando de cambios radicales en la vida, antes de ya irnos, ¿qué sigue para ti en tu carrera profesional? ¿Hay algo más alto que ganar un Oscar dentro del gremio de la cinematografía? ¿Cuál es tu techo? No, bueno, lo que pasa es que como premio, el Oscar se supone que es lo más grande que hay. Más. Más, pero ¿qué es lo que sigue? Pues ganarte otro. Y Muy ahí sí, bien, Bien. muy bien. Buena Qué actitud. bueno, Jaime. Pues si Walt Disney se ganó, creo que se ganó 15. Entonces, Wow. sí. No, qué bueno, Jaime. Y nosotros encantados como mexicanos viendo a un compatriota ahí en el podio alzar un galardón más, sin duda nos transmite pues mucho orgullo e identidad. Ya saben, comunidad de motivos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo, YouTube, Spotify, y a Ro como @barraganroche, a Orly como @orlymorgan y a mí como @halim_hdez. Algo que tengas que decir, Jaime, antes de que ya nos vayamos. que tengan muy bonita tarde y que vean mucho cine. Eso, no hay Pues mejor consejo. lo oyeron aquí, motivos para amar a México, nuestro motivo de la semana, el sonido que habita México, el sonido que nos rodea y del cual nos hacemos conscientes. De nuevo, Ro, gracias, Hal, siempre un gran gusto. Y Jaime, no me faltan más bien las palabras, los sonidos para agradecerte por habernos visitado.
en esta edición. Y pues nos vemos a la próxima. Bye, bye. Gracias por invitar.